Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Continuamos con el estudio de la Biblia Ilustrada. Vamos en el día de hoy con la lectura Una luz y una voz en Hechos 9, capítulo 9 del 3 al 22. Vamos a orar y así comenzamos, hermanos. Ya casi estamos terminando con el libro. Buen trabajo para todos aquellos que han estado conectándose y que han estado estudiando el libro y asimismo acercándose más al Señor, aprendiendo la palabra de Dios. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad donde nos ayudas, Padre, a poder acercarnos más hacia ti, a poder aprender de tu palabra y a poder reflexionar, Señor, en lo que es tener una relación íntima contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos des entendimiento, Padre, y que nos des el valor para poder vivir tu palabra, sin importar lo que otros digan, lo que otros piensen, sino que nos enfoquemos solamente, Padre, en ti, entendiendo que al vivir para ti, todas las demás cosas caerán en su lugar. Te agradecemos esta oportunidad en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que hermanos, estamos mirando acá, habíamos hablado un poco de Pablo la semana pasada, de quién era este hombre Pablo, y también de cómo Pablo antes era conocido como Saulo, no Pablo. Entonces vamos a hablar en el día de hoy de lo que sucedió en la vida de Pablo, que cuando viene entonces y escucha, ve esta luz y escucha esta voz y su vida cambia de una vez y por todas. Entonces, Damasco, como ya hemos dicho, era una ciudad comercial y se hallaba como a 280 kilómetros al norte de Jerusalén, en la provincia romana de Siria, y habían varias rutas comerciales que unían a Damasco con otras ciudades a través del mundo romano. Entonces, es muy probable que Saulo haya pensado que al cercar a los cristianos en Damasco, pues entonces si los mantenía en esa área, les iba a evitar que ellos se esparcieran el evangelio por otras regiones. Entonces, en los versículos del 3 en adelante, por ahí podemos ver que Pablo se refiere a su experiencia como el inicio de su nueva vida en Cristo. Anote estas citas por ahí, luego las puede leer con calma en Primera de Corintios 9, versículo 1, Primera de Corintios 15, 8, Gálatas 1, 15 al 16. Y en el centro de esta experiencia maravillosa que tiene Saulo, pues obviamente está Jesús. Pablo no vio una visión eh, exactamente, sino podemos ver en el versículo 17, dice, fue entonces, vamos a ver acá, versículo, sí, dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sus manos sobre él, sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que no fue exactamente como por decir en sí una visión, sino que él literalmente dice, podemos ver en base a la escritura, que él vio a Jesús. Y esta experiencia marcó su vida de tal manera que terminó cambiando para bien. Vemos acá que él vio al Cristo resucitado. Pablo reconoció a Jesús como Señor y reconoció su propio pecado y decidió entonces rendir su vida y decidió obedecerle y caminar en sus caminos. Cuando hay una verdadera conversión, hermanos, ese es el resultado de un encuentro personal que guía una vida nueva, una relación. Tenemos que entender que a veces, por más que querramos, ¿verdad?, llevar a un familiar a Cristo, la persona tiene que tomar esa decisión dentro de sí para que verdaderamente entonces así pueda haber esa oportunidad de abrirle la puerta al corazón para que pueda, a Cristo, para que él pueda venir a morar. Y entonces, por más que querramos forzar, hermanos, tenemos que orar y pedir que plantemos nosotros la semillita, ¿verdad? Y dejar que sea Dios el que así mismo la regue, como dice la palabra. Pablo pensó que perseguía a personas herejes, pero en realidad quien la estaba siguiendo, estaba persiguiendo era el mismo Jesús. Todo aquel que persiga a los creyentes hoy día es también culpable de perseguir a Jesús, como lo dice Mateo capítulo 25, del 40 al 45 y el 45, porque los creyentes forman parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, eh, dirían algunas personas, no, pero ¿y cómo que están siguiendo al Señor, persiguiendo al Señor? ¿Cómo va a ser eso? Eso es algo imposible. Pero esta es la esencia de la respuesta de Ananías cuando Dios le habló de la conversión de Saulo. Pero después de todo, hermano, Saulo perseguía a creyentes hasta darles muerte.
Y a pesar de su reacción, Ananías obedeció. Fíjese, aunque Ananías al principio como que no entendió, no captó, Ananías obedeció. Y tenemos que entender, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de ser utilizados en un momento específico para diferentes obras, diferentes destinos, ¿verdad? Y diferentes propósitos en nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar y a actuar de igual manera, vamos a poder honrar a Dios con nuestras vidas. A pesar de lo que pensemos, porque Ananías necesariamente no estaba pensando, y Ananías no sabía el futuro, hermanos. Ananías no sabía cuántos libros de la Biblia iba a escribir Pablo. Ananías no sabía cuántas personas se iban a salvar a través de Pablo. Él no sabía. Pero imagínese, hermanos, que Dios le use a usted para plantar una semillita, ¿verdad? En la vida de una persona que luego vaya y le reconozca a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, y esa persona luego termine predicando y llevando a las naciones el Evangelio. No debemos de limitar a Dios, Él puede hacer cualquier cosa, debemos de obedecerlo y seguir la dirección de Dios. Y aunque debamos enfrentarnos a personas y lugares difíciles, hermanos, tenemos que hacerlo porque Dios vale la pena, ¿verdad? Él es nuestro Padre Celestial, nuestro todo. El cristianismo no solo incluye grandes bendiciones, sino también muestra, hermanos, que hay sufrimientos, aflicciones, angustias, dificultades y retos. Y Pablo sufriría por la fe, como lo vemos en segunda de Corintios 11, 23 al 27. Dios nos llama a una entrega hacia Él, hermano, no nos llama a una vida cómoda, ¿verdad? Van a haber momentos duros, eh, pero Él siempre promete estar con nosotros en medio del sufrimiento y de las dificultades y no librarnos de ellos. Ananías buscó a Saulo, tal como Él se lo dijo, y lo saludó como hermano Saulo. Ananías temía este encuentro. Después de todo, Pablo iba a Damasco para perseguir a los creyentes y llevarlos encadenados a Jerusalén. Pero en obediencia al Espíritu Santo, saludó fraternalmente. Y es algo interesante, hermano, y que tenemos que entender que a veces no es fácil, ¿verdad? Mostrarle misericordia, gracia y compasión hacia otra persona. Pero mire qué cosa bonita que Ananías pudo encontrar dentro de su ser, ¿verdad? Para hacerlo con valor, teniendo quizás el pensamiento, hermano, en su mente de que Pablo lo podía arrestar, le podía hacer daño, lo podía aún matar, porque era conocido como una persona que perseguía a los cristianos. Pero Dios habló, dirigió a Ananías, Ananías escuchó y Dios lo usó. Entonces, a pesar de que no hay una mención, ¿verdad?, de que Saulo recibiera la plenitud del Espíritu de una manera especial, el cambio en su vida y sus logros indican un fuerte testimonio, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo sobre su vida. De inmediato después de recibir la vista y pasar un tiempo, con los creyentes en Damasco, Pablo fue a la sinagoga para contar a los judíos las buenas nuevas relacionadas con Jesús. Algunas veces hay cristianos, algunas veces hay cristianos que dicen, ¿sabe qué? Usted se acabó de convertir en el día de hoy. Pero yo quiero ir a predicar, pero si no conoce la palabra de Dios, ¿cómo lo va a hacer? No, pero podemos ver que eh, cuando estas cosas pasan, hermanos, que una persona acepta a Jesucristo como su exclusivo único Salvador y desea compartir la palabra de Dios, tenemos que entender que Pablo dedicó tiempo a solas para saber más acerca de Jesús. Así que estudiar la palabra, ¿verdad? Buscar la dirección, devocionales, estudios bíblicos. Esto nos ayuda, hermanos, a poder aprender de la palabra de Dios y a poder así tener una esencia para que vamos a ir a compartir. Pero, hermanos, decirle a alguien, Cristo te ama, decirle a alguien, Cristo está dispuesto a restaurarte, a renovarte, a darte, a sacarte de ese pozo cenagoso, de ese problema, a sanarte. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero debemos de aprender más y estudiar más para que podamos, hermanos, ser de edificación a los que nos rodean. De igual manera. Si bien es cierto que no debiéramos apresurarnos, ¿verdad?, en entrar de lleno en el ministerio sin una preparación previa, pero también es cierto que no necesitamos esperar para manifestarle a otros lo que nos sucedió. Los testimonios, hermanos, son una manera maravillosa y poderosa de compartir la palabra de Dios. Los argumentos de Saulo tenían poder porque era un notable erudito. Pero lo más convincente de Pablo, hermano, fue el hecho de que la gente podía ver en su exterior el cambio de vida que él había tenido.
La gente sabía que hablaba verdad porque veía la evidencia del cambio ocurrido en su vida. Y es importante, hermanos, conocer lo que la Biblia enseña y cómo defiende la fe. Pero las palabras van a respaldar, ¿verdad? Se supone que respalden el cambio de vida que estamos mostrando nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, que tengamos un testimonio fiel y fijo, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No solo de palabras, sino con acciones. De acuerdo a Gálatas 1, 17 y 18, Pablo dejó Damasco y se dirigió a Arabia, región desértica al sur de Damasco, donde vivió durante 3 años. Y está muy claro que estos 3 años transcurrieron entre los versículos 22 y versículos 23, o entre los versículos 25 y 26, ¿verdad? No estamos muy seguros cuál de esos momentos fue. Pero algunos comentaristas dicen que pasado muchos días podría significar un periodo prolongado, y sugiere que cuando Pablo regresó a Damasco, el gobernador súbdito del rey Aretas ordenó su arresto en 2 Corintios 11:32, quizás procurando mantener la paz con los judíos influyentes. Pero hay otra posibilidad. La otra posibilidad es que Pablo escapó durante su primera visita a Damasco después de su conversión, debido a que los fariseos estaban muy contrariados por su deserción, y quizás se fue y huyó a Arabia para dar tiempo a que se calmaran los líderes religiosos, como también tener un tiempo a solas con Dios para poder profundizarse también en la palabra de Dios. Sin importar cuál sea la teoría, la primera o la segunda, pues hubo un periodo de al menos 3 años entre la conversión de Pablo y su viaje a Jerusalén, en lo que podemos ver en la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a aprender de esa historia que, aunque Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, en el momento que escucha la palabra, ¿verdad? Estuvo dispuesto a abrir su corazón, ¿verdad? No luchó, no peleó, no batalló en contra de darle su vida a sí mismo a Cristo. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Señor, te agradecemos, Padre, por esta palabra, por la oportunidad de estudiar tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que tienes un plan y propósito para cada vida, y que aunque funcione o llegue a nuestras vidas de una manera diferente, mi Cristo, Padre, con todo y eso, estás dispuesto a usarnos, estás dispuesto, Padre, a traernos a un punto en nuestra vida donde podamos honrarte, Señor, con diferentes dones y las cosas que nos has dado y lo que deseas que hagamos para honrarte. Guíanos y guárdanos, Señor, para la gloria y honra tuya pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios le bendiga. Bendiciones a todos.